Para comenzar, me gustaría contar pues mi testimonio de cómo fue que yo conocí al Señor, ¿verdad? Y para eso os quiero llevar a contaros un viaje que hice hace poco con mi familia. Hace poco nos fuimos a Gran Canaria con la líder de alabanza, la líder de intercesión, y estuvimos en un tour de avivamiento en el cual varios pastores estuvieron predicando, estuvieron compartiendo la palabra, y bueno, fue un tiempo de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y en un momento, una jovencita que también se llamaba Débora, después mis papás me iban bromeando, las Déboras se parecen, me decían, ella empezó a contar su testimonio de cómo conoció al Señor. Y lo que ella decía era que desde niña, pues ella conocía de Dios porque sus papás son pastores, y desde que era chiquitita, pues siempre ha crecido en el camino del Señor. Entonces ella pensaba que no tenía un gran testimonio. Entonces yo, meditando en esto que la estaba escuchando, es algo que yo también he pensado de mí. Yo digo, a ver, como yo nací prácticamente en la iglesia, mis papás me criaron en la palabra del Señor, pues digo, bueno, no tengo un gran testimonio, ¿verdad? Como otras personas súper fuertes que son poderosos, ¿verdad? Pero en lo que pensaba esto, el Señor me trajo que había sido un privilegio muy grande el haberlo conocido desde que era niña y no haber pasado por el estar fuera, de no haber conocido de su amor. Y seguía pensando en esto, ¿verdad? Y lo que el Señor me traía es que muchas personas, al igual que yo, conocen al Señor desde que son niños, pero parecen estar vacíos. Y muchas personas que conocieron a Jesús en un determinado momento, que empezaron a ir a la iglesia, su forma de pensar siguió igual, su forma de actuar siguió igual, y su forma de hablar siguió igual. Y yo dije, Señor, ¿por qué esto sucede? Y el Señor me trajo porque no ha habido un encuentro conmigo, no ha habido un encuentro con el Espíritu Santo. Por eso el título que yo le puse a esta palabra fue un encuentro con el amor de Dios que lo transforma todo. Y para decir este mensaje, el Señor me trajo la historia de Saulo. Así que si pueden buscar en sus Biblias Hechos 8 del 1 al 3, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bien, ¿quién fue Saulo? Yo estuve investigando acerca de este contexto histórico de cómo fue Saulo, y Saulo nació con ciudadanía romana en Tarso, capital de Cilicia. Él estudió y se convirtió en un erudito de la tradición judía y de la interpretación de las Escrituras. Como fariseo, se comprometió celosamente a enseñar y practicar las leyes y las tradiciones. Al parecer, lideró la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, apresando tanto a hombres como a mujeres. ¿Y cómo eran los fariseos? Para entender un poco más qué es lo que hacía Saulo, estuve investigando qué es lo que hacían los fariseos. Y los fariseos eran maestros de la ley que enseñaban las Escrituras. Y buscando el significado actual, que es bastante fuerte, dice, el significado es que un fariseo es una persona hipócrita que aparenta virtud y moralidad, pero no actúa de acuerdo a sus exigencias. Saulo se consideraba un devoto seguidor de Cristo, pero, sin embargo, había perseguido a aquel que era Dios mismo. Él tenía letra. Él sabía la palabra, él la enseñaba, pero solo tenía la letra, pero no había tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Pero esto cambia después. Si buscan Hechos un poquito más adelante, 9, del 1 al 19, os lo leo.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte, es como la canción de Saulo, Saulo, buenísima, no sé si la han escuchado, pero muy buena canción. Dice, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque estaban oyendo la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, se había quedado ciego. Así que llevándole de la mano, le metieron a la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin comer ni beber. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado. Amén. Amén. Podemos ver en este capítulo de la Biblia cómo nos relata que Saulo fue privado de su visión, ¿verdad? En los cuales no comió ni bebió por 3 días. Y si ustedes, al igual que yo, que estuve un poco curiosa, dije, Señor, pero ¿por qué era necesario que él fuera privado de su visión 3 días, verdad? Y yo pues le comenté a la pastora y le dije, ¿qué crees tú? ¿Por qué pasó esto, no? Y entre ella y yo le pudimos dar un significado. Y lo que yo creo que fue que era un tiempo en el que Saulo se tenía que quedar en total oscuridad para poder centrarse en conocer al Espíritu Santo, porque dice que no comió ni bebió, pero se nutrió del Espíritu Santo, porque dice su palabra que él estaba orando y el Señor ya le había mostrado en visión quién le iba a dar la vista. Había sido un tiempo de quietud necesario para que él lo conociera. Amén. Entonces, en este tiempo, el Señor le dijo, la persona que le daría la vista es Ananías. Y yo buscando el nombre de qué significa Ananías, Ananías viene del hebreo y significa Dios es misericordioso. Y Dios fue misericordioso con Saulo, porque Saulo había sido un perseguidor de sus propios hijos. Pero Dios en ese momento tuvo un encuentro sobrenatural y le mostró su misericordia. Y si te das cuenta, este encuentro que tuvo Saulo con el Espíritu Santo vino acompañado de propósito. Si vemos en Hechos 26, del 16 al 18, en este capítulo, Pablo mismo, que ya no es Saulo, el Señor ya le había cambiado el nombre, ahora era Pablo, él mismo está relatando su conversión. Y hay al contrario que en el otro versículo, aquí él expresa más qué fue lo que el Señor le dijo.
Y en el 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor no solamente le dio una transformación a Saulo, sino que también le dio un propósito. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida también. El Señor no solamente quiere que tú lo conozcas y estés convencido de que Jesús vale, Jesús es real. Él quiere que tengas una transformación de dentro hacia afuera, en el que no solo transforme todo de ti, en el que no solo cambie tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de actuar, y que pueda ser visible para todo el que te rodea, sino que también busca darte un propósito. Amén. Y el Señor, tan bueno, tan lindo que es. Muchas veces me he preguntado que ¿por qué no habían cristianos en mi clase, no? Por ejemplo, yo de toda la vida pues he sido cristiana, ¿no? Entonces, a medida que iba creciendo, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el instituto, incluso en la universidad, me había preguntado, Señor, ¿por qué en mi clase no hay más cristianos? Porque siempre he sido yo la única, ¿no? Yo digo, ¿por qué no hay más personas que puedan hablar del Señor o que puedan estar ahí y que sean una ayuda o algo? Y el Señor me traía, ¿por qué no en vez de pensar ¿por qué? ¿Por qué no hay otra persona? ¿Por qué no piensas por qué yo te he puesto a ti? Y el Señor, ahí me di cuenta de que la persona que había puesto para cambiar la atmósfera en el lugar en el que estaba era a mí. Y así como a mí me ha puesto, también te ha puesto a ti. Muchas veces yo creo que algunos nos hemos pensado, ay Señor, pero si hubiera otra persona que lo hiciera, pero el Señor te está diciendo, eres tú el que he puesto en tu familia, el que he puesto en tu trabajo, el que he puesto en tu instituto, para que cambie la atmósfera, para que acerque a las personas al Señor. Y no temas ni te avergüences, porque la palabra dice que el evangelio es el poder de Dios. Y uno realmente no se da cuenta de cuánto impacta hasta que las personas que te rodean te lo dicen, ¿verdad? Yo, estando en la universidad, gracias a Dios, siempre todo el mundo ha sabido que yo soy cristiana. Y cuando se han acercado alguna amiga, me ha dicho como, es que yo veo a ti, hay tanta luz, es que yo te veo a ti y veo luz. Y yo le digo, bueno, eso es la presencia de Dios. O alguna vez cuando voy a hacer un examen, porque estudio Derecho y hay que estudiar mucho, que vamos a hacer un examen y vamos a entrar y ellas, el universo, ayúdame. Y yo le dije, no, el universo no, Señor, ayúdame. Y después, cuando hemos hecho más exámenes, yo las he escuchado, Señor, por favor, ayúdame. Y yo le dije, amén, porque eso se había quedado dentro de ellas. Y mira, el otro día me pasó algo súper lindo. Tengo una amiga muy cercana a mí que se llama Esther. Y ella me decía que había tenido un problema, ¿no? En su casa, con su gatito. Y ella me dijo, yo me acordé de lo que tú me dijiste, de que yo debo orar por las situaciones. Pues yo me puse ahí, yo lo miré tan malito, yo dije, Señor, por favor, sánalo. Y le pedí a Dios por mi gatito. Y yo le dije, qué lindo, porque uno no se da cuenta, pero uno impacta a los que están a nuestro alrededor. Y algo que a mí el Señor me traía es que tu vergüenza no puede ser más grande que el destino que tiene Dios para una persona. Amén. Porque el Señor ha diseñado un destino para cada uno de nosotros. Amén. Y tu vergüenza no puede ser mayor que eso. Yo muchas veces en mi vida he tenido vergüenza. Y yo he dicho, Señor, pero ¿y cómo se lo va a tomar? ¿Qué va a decir si me dice, está loca? Yo qué sé. Pero el Señor me dijo, yo en la cruz no me avergoncé de ti, tú tampoco te puedes avergonzar de mí. Amén. Y yo le dije, Señor, eso es verdad, yo no me voy a quejar, porque tú no te avergonzaste de mí, yo tampoco me voy a avergonzar de ti. Y ahí, ahora sí, en Gálatas 2:20 nos dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesús. Y ya no soy el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo, gracias a Dios, en quien he puesto mi confianza, porque Él me amó y quiso morir por mí para salvarme.
lo que el Señor me traía es que nunca, pero nunca te sientas que tú eres menos que nadie. Amén. Nunca, porque el Señor puede usarte. El Señor busca, su palabra dice que Él busca a todos para usarnos sin importar lo que pasó en nuestro pasado, sin importar los errores que seguimos cometiendo a día de hoy, porque muchos creen que por los errores que siguen cometiendo, porque eso va a pasar porque nos seguimos equivocando, no somos perfectos, el único perfecto fue Jesús. Creen que no son merecedores de hablar de la palabra de Dios. Pero el Señor te dice que tú no eres menos que nadie, que el Señor te está llamando para impulsarte, porque Saulo no se avergonzó. Mira, Saulo, cuando empezó a predicar, imagínate este momento en tu cabeza. Saulo había sido un perseguidor de la iglesia, que los encarcelaba, que los asesinaba, que los maltrataba. Y el Señor los sacó de eso para hablar a las personas que Él tanto había perseguido. Y en ese momento, cuando los cristianos que estaban ahí le estaban viendo, dijeron, pero ¿y quién se cree Él ahora? ¿Qué me está diciendo cuando me quiso meter a la cárcel, verdad? Y el Señor le dio una nueva identidad y Él no permitió que su pasado afectara el propósito que el Señor le había dado. Y Él siguió y dijo, vale, no me importa lo que ustedes me digan, yo voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando, voy a seguir avanzando y voy a hacer lo que el Señor me dijo que haga. ¿Y quién diría que fue el hombre que más libros escribió de la Biblia? 14 en total. Y fue bautizado por el Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, si tú lo hiciste con Saulo, tú lo puedes hacer con todos y cada uno de los que estamos aquí. Yo te quiero invitar a que tú tengas un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, que cambie tu vida, que te entregues sin ningún temor y que no solamente sea un encuentro, sino que sea una relación verdadera. Y yo en lo que estaba escribiendo esto, el Señor me trajo una anécdota un poquito graciosa para mí, que fue, estaba en la universidad y en la universidad tenemos unos grupos que se llaman GBU, que es Grupo Bíblico Universitario, y todos los cristianos que estamos de distintas facultades nos reunimos algunos días para aprender de la palabra, para hacer estudios bíblicos básicamente. Y recuerdo que un día, no recuerdo exactamente qué historia fue, pero nos suelen dar como unas hojas en las que hay varias preguntas. Y en esas preguntas uno pues va contestando para así poder ir interpretando y poder asimilando el texto. Y había una pregunta que decía, ¿qué necesitas cambiar para tener una mejor relación con Dios? Ay, yo bien hipócrita. Yo, nada. Y mira, tan pronto como yo terminé de escribir la última, el Espíritu Santo con su amor tan lindo que fue, me habló en ese momento y me dijo, nada. Y yo sentí un redarguyo, un cambio ahí dentro de mí y yo dije, vale, Señor, tienes razón. Lo borré y puse todo. ¿Y por qué todo? Yo le digo, porque lo que el Espíritu Santo me trajo es que nunca creas que estás suficientemente lleno como para no ir más profundo en tu relación con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor, esto fue lo que me trajo. Yo le dije, Señor, tú tienes razón. Yo no puedo creer que estoy suficientemente llena como para no tener más hambre de ti, para no aprender más de tu palabra, para no ir más profundo. Incluso los mismos discípulos, ellos cuando hubo uno, no recuerdo si fue Pablo, pero recuerdo que hubo uno que decía que cuanto más conocía del Señor, más se daba cuenta que no sabía nada. Y yo le digo, Señor, tienes razón. Yo le digo, porque tengo tanto por aprender. Y yo le digo, no quiero pecar de perfecta o de santa, porque todos seguimos teniendo errores, todos nos seguimos equivocando, pero el Señor nos sigue llevando, nos sigue llenando. Y lo que el Señor quiere es que tú tengas una relación verdadera, una relación íntima y profunda, en la que cuando tú entres no te quedes solo en la orilla, sino que tú entres y tú le digas, Señor, toma todo de mí y te lo doy para que tú lo transformes por completo. Y esto fue algo lo que el Señor me quería que yo les transmitiera a ustedes, un encuentro sobrenatural con su palabra, un encuentro sobrenatural con su amor. En 1 de Timoteo 1:11 vemos como Pablo, aquí él está hablando de su ministerio.
Ahí es cuando está escribiendo uno de los tantos libros que él escribió, ¿verdad? Y dice, 1 Timoteo 1, del 12 al 17, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, indivisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y yo cuando estaba leyendo esto dije, wow, cómo el amor de Dios es capaz de transformar toda tu vida, es capaz de transformar y de limpiar todo lo que tú eras antes. Saulo desde chiquitito había crecido siendo estudiando de la palabra, estudiando de las escrituras, y él había creído que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero no fue hasta que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo que toda su vida cambió y se dio cuenta de esas escamas. Ahora me vino una revelación. De esas escamas que tenía en sus ojos fue para cambiar lo que él era antes y poder ver lo nuevo, para poder ver lo que el Señor quería para él. Porque él no estaba viendo las cosas bien, pero el Señor le mostró qué es lo que él tenía que hacer. Y yo le digo, Señor, yo no quiero personas que te busquen, yo no quiero personas que te sirvan simplemente porque se lo han inculcado desde que eran un niño, simplemente porque, bueno, conocí, voy a empezar a ir a la iglesia y bueno, pero nada cambia. Tu familia no cambia, tu vida no cambia, tu forma de hablar, tú no sabes cuán importante es la forma en la que tú hablas, en la forma que tú declaras, cuando viene un problema y tú en vez de decir, yo ya no puedo más, estoy harto de esta situación, tú dices, Señor, me levanto y en el nombre de Jesús esta situación te la entrego a ti, porque no está en mis manos, está en las tuyas. Amén. La forma en la que tú hablas es la forma en la que vas a enfrentar las situaciones, porque sale lo que ha incubado dentro de ti. Y yo le digo, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, trae transformación en todas las áreas de tu vida. Y eso fue lo que el Señor me trajo para predicaros el día de hoy. Una palabra cortita, pero espero que les haya llegado al corazón de cada uno de nosotros. Y me gustaría si pueden poner la canción. Necesito un encuentro, se llama esta canción. La hemos cantado y la hemos escuchado varias veces, pero yo quiero que ahora desde esta perspectiva en la que sabes, no sé si tú ya has tenido un encuentro sobrenatural con Dios que ya ha cambiado toda tu vida, pero si no lo has tenido, que cierres tus ojos ahí donde estás, que simplemente lo escuches y le digas, Señor, si tú eres real, yo necesito un encuentro que cambie todo en mi vida. Así que te invito a que cierres tus ojos y seas ministrado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias.